bastante mejor panorama, pensando que a estas alturas del año pasado ya se estaba sembrando con poca agua en el perfil, con unas perspectivas ya de año que tendían más a neutro niña y con napas freáticas que estaban bastante profundas. Se desenvolvió hacia el año, tuvimos un invierno muy seco, con un desarrollo lento y malo en varios casos de lo que fue el trigo, y apoyado después por unas heladas tardías que terminaron, ¿no es cierto?, de arruinar las estructuras reproductivas, lo que son las espigas. Así que este año ya se presenta distinto, tanto por la capacidad de campo, lo que es el agua que tenemos en el perfil, es bastante bueno. Las napas freáticas las estamos encontrando en lo óptimo, digamos, para que después el trigo pueda desenvolverse bien. ¿A qué profundidad? Y están entre 1,40 m y 1,80 m más o menos, y las capacidades de campo varían entre 80 y 180 milímetros, lo cual es bastante bueno, e incluso hace que uno requiera, ¿no es cierto?, de un cultivo de invierno o de un cultivo de servicio, para no encontrarnos con un problema más adelante en lo que sería exceso hídrico, ¿no es cierto?, en los campos. Así que bueno, vemos muy buenas perspectivas. Ya los productores están sembrando, empezando a sembrar con ciclos largos, fertilizando, incorporado o al voleo. Y bueno, sin de menor importancia, con unos precios del trigo muy interesantes a cosecha, que hacen, ¿no es cierto?, que los márgenes en lo que va a ser un doble cultivo, un trigo-soja, sea muy buen visto. ¿Con qué costos de producción viene esta campaña también comparada con la campaña anterior? En general los costos están bastante bien, nosotros calculamos unos $320, lo que habíamos visto en números rápidos justo esta semana, sin alquiler, sin cosecha y sin seguro, pero con muy buenos precios a cosecha todavía. O sea, ahora se ha apaciguado un poco, ha bajado un poco, pero hay indicios de que el mercado va a seguir repuntando para arriba, se van a mantener los precios. Se habla de estabilidad con respecto a la campaña anterior. Se habla de estabilidad y de un año que va a tender más para niños, así que el agua en principio lo deberíamos tener, esperemos que sí, y que se desarrolle bien el resto de los factores, ¿no es cierto? Este año sí hubo escasez en lo que fueron insumos para barbecho, caso mesulfurón, caso finés, que levantó el precio por la falta de este insumo, son dos insumos claves. Glifosato sí se vio un poco de aumento en los precios, y bueno, después hormonales también han aumentado un poco, pero nada que llame muchísimo la atención tampoco. Uno de los insumos que más impacta en los costos productivos del trigo es el fertilizante. Tanto los de origen nitrogenados como fosforados por estos días muestran valores volátiles en alza, prácticamente acompañando el ascenso del precio que tiene el cereal. En cuanto a la parte agronómica, el ingeniero agrónomo Agustín Barroso Torres destacó que se están adelantando las fechas de siembra, lo cual consideró que no es malo para el cultivo de trigo, teniendo en cuenta que el frío le hace muy bien en los estadios iniciales. Ya se están adelantando fechas de siembra, lo cual no es malo para los trigos. Siempre adelantar un poquito, el frío lo hace bien en los estadios iniciales, así que siempre mejor adelantar un poquito que hacer ahí sobre la fecha, sobre el 25 de mayo, que fue la fecha de siempre, digamos, adelantar un poco con ciclos largos, que van a aguantar bien el frío también. Se está sembrando muchos ciclos largos sobre chalares de maíz, que por ahí están más fríos. Muchos de los campos vienen afectados también por un granizo que dejó sin cultivo varios lotes, así que se está aprovechando el agua que tenemos almacenada ahí para ya empezar a sembrar trigo, incorporar el fertilizante o como cada productor lo plantee, ¿no es cierto? El ingeniero agrónomo Agustín Barroso Torres destacó que por falta de humedad el año anterior hubo productores que no pudieron sembrar o implantaron menos de lo planificado, y teniendo en cuenta que las condiciones en la presente campaña son totalmente diferentes, es uno de los motivos por los cuales crecerá el área con trigo en el sudeste cordobés. El año pasado hubo varios productores que no sembraron trigo, que no se animaron, que no tuvieron el agua en el perfil al momento de la siembra.
Así que seguramente que sí. Los márgenes para hacer el doble cultivo, después hacer la soja y tener los beneficios, ¿cierto?, de la incorporación de esta gramínea en el campo, ya sea por la erosión, el control de maleza, la relación de carbono, ayudan a que además de tener un buen precio, sea un manejo sustentable para los campos. Eso tiene que ser apoyado también por una buena fertilización, salir con el barreno, muestrear no solo el agua, sino también qué es lo que tenemos en el suelo y a partir de eso planificar una fertilización correspondiente para después tener la calidad de grano que queramos para el mercado que queramos, ¿no es cierto?, ya sea de puerto o de molino, apuntando con proteína, gluten y peso hectolítrico.